¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Me da mucho gusto poder saludarles, ¿verdad? Y poder, pues, meditar en este día en la palabra del Señor. Y me da mucho gusto que ustedes se tomen el tiempo para, pues, para ver el video y para recibir, ¿verdad? Esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Su palabra dice que para siempre es su misericordia. Él dice que todos los días, ¿verdad? Sus bendiciones son nuevas cada mañana. Y es así porque cada mañana, ¿verdad? Él nos da las fuerzas para levantarnos cada día. Él todos los días nos da el sol, ¿verdad? Y vemos cómo Dios es bueno. Ahora que he andado, ¿verdad? Manejando allá afuera, haciendo mis deliveries y puedo mirar, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho. Yo disfruto cuando veo la creación de Dios. A veces me pongo a mirar, ¿verdad? Los árboles, cómo son tan diferentes, cómo cada árbol tiene hojas diferentes, cómo son sus troncos. Y me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios creó tantas cosas tan maravillosas? A veces vivimos tan ocupados que no nos tomamos el tiempo para poder admirar toda la belleza que Dios ha hecho. Pero bueno, hoy en esta mañana vamos a meditar en su palabra y vamos a ver qué dice el Señor en este día. Y hoy voy a leerles el libro de Juan, ¿verdad? Porque muchas veces el Señor, ¿verdad? Nos quiere hablar de una manera porque vemos todo lo que pasa, ¿verdad? Cuando vemos las noticias, ahora pues estamos viendo, ¿verdad? Que por Texas hay inundaciones de agua, ¿verdad? Israel sigue con sus conflictos de guerra. En otras partes, ¿verdad? Hay hambre, hay necesidad. Y a veces pues nos preguntamos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a parar todo esto? Pero es por eso que el Señor me puso en mi corazón leerles esta palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 11:1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con perfume y le enjugó los pies con los cabellos. Enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde él estaba. Dice, luego, después de esto, dijo a los apóstoles, vamos a Judea otra vez. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús pues amaba mucho a Lázaro y a sus hermanas. Entonces dice que Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿por qué ustedes creen que el Señor, cuando escuchó que su amigo estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar? Cuando nosotros recibimos una noticia, ¿verdad?, de que alguien está enfermo o que algo está sucediendo, por lo regular nosotros corremos, ¿verdad?, en ese momento. ¿Por qué? Porque amamos a la persona y queremos estar ahí. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento con el Señor Jesús? ¿Por qué se quedó 2 días más? Él tenía un plan, ¿verdad? Él sabía lo que estaba pasando. Pero entonces él decidió quedarse ahí porque él le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, ¿verdad? Dice, sino que es para la gloria de Dios. Muchas veces el Señor nos deja pasar por momentos muy difíciles en nuestras vidas porque Él quiere que Él sea glorificado por medio de esa circunstancia. A veces nosotros no lo entendemos y no lo comprendemos. Pero como ahora que están pasando tantas cosas allá en las diferentes partes del mundo, no es que a Dios no le importe lo que esté pasando. No es que a Dios no le interese que su creación sufra, sino que Él está esperando. Él está esperando. ¿Por qué? Porque Él necesita ver que sus hijos lo buscan. Y muchas veces no lo hacemos. Por eso es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él se quedó allá 2 días más.
Y muchas veces así es como Él obra en nuestras vidas. Él quiere que nosotros pasemos por esas dificultades, por esas tormentas, para que nosotros entendamos. Y ahora que vemos todo lo que está pasando alrededor del mundo, tenemos que saber que Dios tiene un plan perfecto para todo lo que sucede. Él simplemente es como dice su palabra, no es que Dios se tarde, es que Dios espera que su pueblo se arrepienta. Por eso es que pasan tantas cosas alrededor del mundo. También, ¿verdad? Muchas veces vemos como dice en el versículo 11:38, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús pues permitió que Lázaro muriera. Pero dice en el versículo 38, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, pero ya huele. Dice, porque ya tiene 4 días muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había estado puesto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, dice, de las manos y los pies con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenlo. Muchas veces el Señor deja que nosotros nos pase como Lázaro. Tenemos que morir. Tenemos que morir, pero morir al pecado. Necesitamos morir y arrepentirnos. Hay otro pasaje en la Biblia donde dice que si la semilla de mostaza no muere, entonces no da fruto. Nosotros tenemos que morir a nuestro pecado. Tenemos que morir a lo que somos y permitir que salga un fruto nuevo en nuestro corazón. El Señor permite las circunstancias alrededor del mundo porque Él quiere que su pueblo resucite de nuevo. Pero para eso necesita pasar por esas circunstancias. Es duro y es difícil, ¿verdad? Porque vemos que mucha gente sufre alrededor por todo lo que pasa. Pero al igual que a Lázaro, ¿verdad? Él permitió que pasara esa enfermedad, permitió que muriera, pero Él lo resucitó. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y aceptamos que necesitamos de Él, Él nos resucita de nuevo. Él nos vuelve a la vida. Es por eso que dice también en este mismo pasaje, ¿verdad? Cuando leemos este pasaje completo, en el versículo 25, el Señor dice, Jesús le dice a María, ¿verdad? Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Nosotros tenemos que creer en el Señor. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que creer en Él para que nosotros no muramos. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros estamos muertos espiritualmente y es por eso que Dios permite que sucedan tantas cosas alrededor de nuestras vidas. Muchas veces nosotros mismos pasamos por esas dificultades porque necesitamos resucitar. Necesitamos nacer de nuevo, como dice la palabra de Dios. El Señor te llama en este día y te dice, así como le dijo a Lázaro, Lázaro, sal de donde estás. Yo ya he quitado la piedra. Si tú crees en mí, es el momento de que vuelvas a nacer de nuevo. Resucita tu sueño, resucita tu vida, resucita a la vida nueva en Cristo. Eso es lo que el Señor te quiere decir en esta mañana. El Señor muchas veces nos quiere decir muchas cosas. Y créeme que cuando leemos la palabra de Dios encontramos tantas enseñanzas tan hermosas que nos sirven para nuestra vida diaria. Hoy el Señor te dice, no te preocupes por lo que pasa alrededor del mundo, porque yo tengo el control. Y no es que me tarde, no es que yo quiera quedarme 2 días lejos, sino que estoy esperando. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios sea glorificado a través de tus circunstancias, a través de las circunstancias que pasan alrededor del mundo. ¿Qué podemos hacer? Más que creer en el Señor y orar.
y pedir misericordia, porque Dios es bueno. Así que en este día el Señor te dice, piensa en todo esto. Yo no me tardo. Estoy esperando por ti. Que Dios te bendiga.